Los intereses generados por una deuda se pueden pactar para ser pagados anticipadamente, es decir, cuando comienza el periodo se liquidan intereses. De ahí que tan pronto se genera la deuda, se pagan los intereses del primer periodo. Suponga un préstamo de 100 pesos con una tasa del 6% trimestral para ser pagados dentro de un trimestre. En los gráficos de flujo de caja que se muestran, se ilustra la diferencia entre interés anticipado y vencido. Cuando el interés es liquidado por trimestre vencido, quien presta el dinero debe esperar 3 meses para recibir los intereses. Para referirnos a una tasa de interés vencido de ahora en adelante, usaremos la letra V. Por ejemplo, diremos 6% TV para abreviar trimestre vencido. Para el caso del préstamo con interés anticipado, quien presta los 100 pesos recibe intereses en el mismo momento en que presta el dinero. Para referirnos a una tasa de interés anticipado de ahora en adelante, usaremos la letra A. Por ejemplo, diremos 6% TA para abreviar trimestre anticipado. Si dividimos el valor futuro que se pagará en 3 meses por el valor recibido hoy, y luego le restamos 1 a este cociente, obtendremos la tasa de interés por trimestre vencido para las dos situaciones planteadas aquí. Resolviendo las operaciones que se plantean según lo dicho anteriormente, calcula la tasa de interés por trimestre vencido para cada una de las situaciones planteadas y escriba el valor porcentual con 2 decimales multiplicando el resultado por 100. En este ejemplo, al prestar 100 pesos con intereses anticipados, en realidad se está prestando 94 pesos y se reciben 100 pesos al final del periodo. Observe que la misma tasa nominal periódica es superior si se paga de forma anticipada que si se paga de forma vencida. Encontremos una fórmula matemática para calcular el interés vencido equivalente a un interés anticipado. En la parte inferior se muestra la fórmula general que permite convertir una tasa anticipada en una tasa vencida. En adelante, las variables correspondientes a tasas de interés que tengan índice A son tasas anticipadas y las que no tengan este índice son vencidas. Esto es válido para todas las lecciones. En el denominador hay 2 términos y en cada término se repite un factor. Escriba el factor que se repite en todos los términos del denominador. Ahora escribamos lo que va dentro del paréntesis que corresponde al otro factor en el denominador. Divida el primer término entre P y escriba el resultado donde se indica. Divida el segundo término entre P y escriba el resultado donde se indica. Observen la división qué factores se repiten y haga clic sobre ellos, ya que su división es igual a 1. En el numerador queda un valor debido a la división de P con P. Escriba el valor que queda en el campo vacío. Las tasas de interés, ya sean vencidas o anticipadas, no dependen de la cantidad que se presta o invierte. Para relacionar la tasa de interés por periodo vencido y la tasa de interés anticipada, se tiene la fórmula mostrada en pantalla. Utilizando el enunciado del ejemplo anterior, calculemos con esta fórmula la tasa vencida equivalente a la tasa de 6% anticipada. Comenzaremos por reemplazar el valor de la tasa periódica anticipada en la fórmula que acabamos de encontrar. Reemplaza el valor decimal de la tasa anticipada donde haga falta. Podemos hacer este cálculo rápidamente usando la calculadora científica de Windows. Las teclas que se deben pulsar en orden de izquierda a derecha son las que se muestran en la zona Pasos. Las 2 primeras teclas corresponden al 1 y al símbolo de división que hay en el primer término.
Dentro del paréntesis se escribe la operación del denominador. Las dos últimas teclas corresponden al menos y al 1 que están al final. Abra la calculadora científica de Windows y digita las teclas que se muestran en el orden que aparece en la zona pasos. Escriba el valor decimal con 4 decimales y el porcentual con 2 decimales. Conociendo la tasa por periodo vencido, se puede efectivizar tal como se vio en la lección anterior. Se recomienda reestudiar la lección anterior si algo de ella no quedó claro. Cada vez que vaya a realizar un nuevo cálculo numérico, pulse Borrar todo en la calculadora de Windows si la está utilizando. En los siguientes ejercicios convierta la tasa anticipada a tasa por periodo vencido usando la fórmula que se muestra. Primero escriba el valor de la tasa anticipada que se da como dato, reemplácelo en la fórmula y luego realice la conversión pedida. Use la calculadora científica de Windows u otra de su preferencia. Haga clic en Nuevo ejercicio.
Las tasas efectivas anuales dependen de la periodicidad con la cual se liquidan intereses y de su forma de pago, anticipados o vencidos. Por ejemplo, a usted le conceden en un banco un crédito por 100 pesos al 20% anual MB y en otro banco uno por la misma cantidad al 20.37% anual TB. Calculemos la tasa efectiva anual de cada una de las alternativas propuestas para compararlas y determinar cuál es realmente más costosa. Escriba la frecuencia de capitalización de la primera alternativa. Para la oferta de la primera institución bancaria se tiene que la frecuencia de capitalización es de 12. Definamos IE1 como la tasa efectiva anual de la primera institución bancaria. Para hallar esta tasa, reemplaza el valor de la tasa nominal. La tasa efectiva se calcula rápidamente digitando las teclas en la calculadora científica de Windows, como se ilustra en la zona pasos. Recuerde que la tecla que señala la mano sirve para elevar a un exponente dado. La tecla se digita antes del exponente. Las teclas encerradas en el rectángulo rojo corresponden a 0.2. Realiza el cálculo de la tasa efectiva anual planteada. Escriba el valor decimal con 4 decimales y el porcentual con 2. Ahora calculemos la tasa efectiva que corresponde a la segunda alternativa. Escriba la frecuencia de capitalización de 20.34% TB. Observe que la tasa efectiva anual en ambos casos es igual con muy buena aproximación. Por esta razón, las tasas de interés de las dos instituciones bancarias son tasas equivalentes. Decimos entonces que dos o más tasas de interés son equivalentes si producen los mismos intereses en un año,
es decir, si la tasa efectiva anual es la misma. Para comparar tasas con diferentes periodos de capitalización, mensual, trimestral, etc., o con diferentes formas de pago de intereses, anticipados o vencidos, se convierten las tasas en efectivas anuales. Solo comparando las tasas efectivas se sabe la magnitud real de tasas nominales expresadas en diferentes términos. Si a usted le conceden un préstamo en una institución bancaria al 14% anual MB y en otra al 14% anual TA, compare las dos alternativas para saber cuál es más costosa. Por usted hemos efectivizado la tasa de la alternativa 1 de este problema. La tecla señalada sirve para cambiar el signo del exponente 4, por eso se digita después de este. Reemplace los datos en la fórmula de tasa efectiva anual para tasas nominales anticipadas. Observe que en este caso las tasas no son equivalentes, ya que la tasa efectiva anual que corresponde a cada una es diferente. Se encuentra por tanto que la alternativa 2 es más costosa, ya que su tasa efectiva es mayor. En los ejercicios propuestos a continuación, responda a la pregunta planteada por medio del cálculo de las tasas efectivas. Una persona desea invertir en un CDT. Una institución bancaria le ofrece el 15% anual MB y la otra el 16% anual TB. Determine cuál de las dos alternativas es la mejor. Dos personas diferentes solicitan un crédito por la misma cantidad de dinero en bancos diferentes. En el primer banco prestan al 12% anual SB, semestre vencido, y en el otro al 10% anual MB. ¿En cuál de las dos instituciones es más costoso pedir un préstamo? En una empresa las acciones dan rendimientos del 12.1% anual MB y en otra del 12.4% SB. ¿Cuál de las dos empresas es más atractiva en términos de ganancias anuales para invertir? Podemos determinar equivalencias entre tasas que tienen diferentes formas de pago de intereses. A continuación veremos cómo proceder para llegar a la solución. Por ejemplo, ¿cuál es la tasa anual MB, mes vencido, de interés equivalente a 15% anual TB? El primer paso para saber esto es efectivizar la tasa nominal que conocemos. En datos, escriba la frecuencia de capitalización de la tasa nominal dada. De esta forma hemos calculado la tasa efectiva anual que corresponde a 15% anual TB. El segundo y último paso es calcular la tasa nominal equivalente. Sabiendo que la tasa que calcularemos es nominal MB, entonces escriba en forma decimal la tasa efectiva que acaba de encontrar y la nueva frecuencia de capitalización que vamos a utilizar. Reemplace el valor faltante en la fórmula. En la zona pasos están las teclas que se deben digitar para calcular la operación que queda indicada. También se digita en la calculadora los números, signos de operación y agrupación en el mismo orden. El exponente fraccionario debe escribirse entre paréntesis
para que antes de calcular la potencia se calcule el valor de este exponente. Para hallar la tasa nominal equivalente que se requiere, digita en la calculadora científica de Windows las teclas en el orden indicado. Escriba el resultado en el campo activado. De esta forma hemos encontrado la tasa nominal equivalente MB que estábamos buscando. Esto quiere decir que una inversión al 15% anual TV dará las mismas ganancias a lo largo de un año que una al 14.82% anual MB. Ejercicios. Calcula la tasa equivalente a la tasa nominal dada con la periodicidad dada. Ejecute los dos pasos requeridos para ello en orden. ¿Cuál es la tasa MB mes vencido de interés equivalente a 10% anual TV? Encuentra la tasa TV que es equivalente a 16.5% SB. Un inversionista desea invertir cierta cantidad de dinero y desea que los intereses se liquiden mensualmente. La empresa en la cual invierte le paga el 7.5% bimestre vencido. ¿Cuál es la tasa MB que la empresa le debe ofrecer al inversionista en este caso?